Y en esta parte del programa ya vamos a darle la bienvenida a Federico Morixe, que está del otro lado, porque queremos saber cuáles son las previsiones o qué es lo que ha hecho el USDA recientemente. ¿Cómo estás, Federico? Un gusto realmente recibirte nuevamente en esta edición de ProAgro, esta vez para escuchar un poquitito lo que dice el USDA, lo que acaba de informar también recientemente. Queremos conocer todos los detalles, así que adelante. Y bueno, vemos que el precio teniendo un vaivén en semana, ¿no? Igual que comentábamos la otra vez, el mercado está de Brasil y también de Argentina. Principalmente el de Argentina porque es en donde ha impactado fuertemente la sequía y tenemos diferencias en los reportes. La bolsa de cereales de Argentina dice una producción estimada, por ejemplo, venía estimando 41 millones de toneladas para la producción de soja y bajó ahí uno, no recortó esos 3 millones de toneladas que viene recortando el organismo en Argentina. Y eso el mundo está más acostumbrado a la información del USDA que a la de la Bolsa de Comercio de Argentina. Entonces esa estimación puede generar algún ruido en el mercado, o sea, hacia arriba en el mercado, si se sigue bajando la producción estimada a la cosecha. Lo mismo en Uruguay, lo mismo en Argentina, que se va a ir reduciendo por algún impacto que haya tenido la sequía, y eso normalmente empieza a disminuir la producción de Sudamérica, que el USDA, por ejemplo, la sigue manteniendo. Dice que Sudamérica sí va a producir en su estimación lo mismo que hace unos informes atrás. Entonces eso el mundo lo toma como algo negativo y el precio debería de estar bajando. En años normales, sin sequía, pero ya no tenemos años normales, ni en Paraguay venimos ya también con 3 años con impacto de sequía, en Uruguay también, en Argentina ya van 2 años de impacto de sequía fuerte y no son años normales, pero si hubiese sido un año normal, el precio debería estar bajando porque hay una producción muy grande en Sudamérica y eso automáticamente los compradores aprovechan a comprar en los momentos de cosecha porque los precios están bajos, porque hay abundancia y eso hace bajar los precios. Pero en estos momentos que hay mucha oferta también, pero por el impacto de la sequía hay menos, Brasil viene cosechando lento por sus eventos climáticos de excesos hídricos en algunas zonas y lluvias en las zonas de cosecha, entonces eso automáticamente empieza a impactar en precio que no lo deja bajar tenemos días que sube $10 y a los 2 días empieza a bajar nuevamente y esos son momentos que debería estar aprovechando el productor, aquel que haya podido cosechar en tiempo y forma para aprovechar esos precios. Excelente, Federico. No sé si de repente en algún momento lo dijiste porque se cortó un poquitito la conexión, pero estos factores que menciona el USDA o estas previsiones que hace para este mes, en líneas generales se deberían también a los factores climáticos que se han estado viviendo en la región ya en los últimos tiempos. Exacto, son debido a los factores climáticos. No solo a los factores climáticos, también en Sudamérica, ¿no? Es clave. Esta disminución de producción es importante. Ojo, no solo disminuyó la producción. Vamos a ver, por ejemplo, los datos de Brasil. Viene manteniendo la misma producción de enero, 153 millones de toneladas de soja, pero también lo que hizo fue aumentar la exportación de Brasil en 1 millón de toneladas, que eso normalmente lo tiene que sacar de algún lado porque el mundo por ahora va a consumir lo mismo. Entonces, lo que hizo fue disminuir la producción en Estados Unidos y aumentó un poco el stock en Estados Unidos. Entonces, el stock en Estados Unidos va a tener mayor stock en Estados Unidos que lo que prevé Tuzda, o sea, Estados Unidos va a exportar un poquito menos porque tuvo un poco mayor producción y menor consumo interno por el gran baja de precios de todas las carnes, de carne de cerdo, carne de pollo, carne de vacuna, y van a consumir un poco menos. Entonces esa baja de consumo interno le aumenta un poco el stock a Estados Unidos. Y eso nos favorece a Sudamérica para poder exportar más, pero estos eventos climáticos, tanto la sequía como el exceso hídrico en Brasil, está complicando un poco la posibilidad
de capturar estos buenos precios porque estamos teniendo pérdidas de producción. Federico, a nivel regional, si hablamos de Brasil, hablamos de Argentina, hablamos de Paraguay, ¿quién tiene mejor panorama para este año? Y por ubicación, Paraguay tiene una muy buena, buen panorama porque vinieron las lluvias, ¿no? Argentina sigue estando seco. Eh, Uruguay sigue estando seco, lo mismo que Argentina. Hay zonas que hace 2 meses, otras zonas hace 3 meses que no llueve, tuvieron 50 milímetros de lluvia en 3 meses, entonces no tienen un buen panorama si no empieza a llover rápidamente. Paraguay, que empezó a llover en muchas regiones y además pueden sembrar ahora la safrinia, también tanto maíz como soja, hay que aprovecharlo. Y más cuando Paraguay, en el camino del río, tiene una industria instalada con mucha capacidad como la de Argentina, que no le va a poder moler su propia soja y va a tener una capacidad que necesita procesar la soja paraguaya. Y eso es una oportunidad para Paraguay porque no va a exportar como grano, sino se va a exportar a alto valor, como en los años de seca en Argentina, se va a moler y va a salir como aceite y como harina desde Argentina, y eso normalmente se paga más que yendo directamente como soja a molerse en otra parte del mundo. Y eso es una oportunidad que normalmente en los años secos Paraguay lo tiene que aprovechar, pero en estas políticas y tipos de raros que está teniendo Argentina, a veces puede estar subiendo un flete, cobrando tasas de flete, cobrando tasas de uso de su industria, puede aparecer cualquier cosa de esas que podría jugarle en contra al precio de la soja paraguaya, que normalmente termina castigando al costo de la soja, a la base, a la prima de la soja, y debe de estar pagándose un Chicago más 30, más 40 o más 50, como tuvimos años anteriores, que nos quede un Chicago más 10, más 20 y no pueda superar ese valor por esas tasas que pueda poner el precio del gobierno argentino. Excelente. Federico, ya que hablaste de precios, al día de hoy actualmente, ¿cómo están los precios a nivel regional? ¿Quién está mejor parado dentro de esta zona del mundo? Y bueno, si estamos mirando los precios, normalmente estamos compitiendo, ¿no? Tanto Paraguay como Uruguay tienen que competir con los precios bajos que ofrece un país como Brasil, un país como Argentina, que son grandes, tienen buena logística hacia los puertos y normalmente en dólares ofrecen más bajo que Estados Unidos. Estados Unidos siempre está posicionado, por ejemplo, lo que es en maíz y en soja, en mayores precios. Pero sí se empieza a complicar la carga, empieza a complicar porque no llega la soja a los puertos, se empieza a complicar porque la logística o hay excesos hídricos, el precio empieza a subir y esa suba en los precios normalmente lo que termina bromando es que el mercado internacional diga, no, al final comprar en Sudamérica es más caro porque no me están entregando tiempo y forma, está complicada el llenado del barco, tengo el barco estacionado y me están cobrando frete, me están cobrando el estacionamiento. Entonces se vuelcan a comprar en Estados Unidos, que es lo que pasó estas últimas semanas, y vemos el mercado de Chicago que empieza a subir. No, lo que estaba pasando es que en el mercado internacional normalmente comprar en Sudamérica es más barato que ir a comprar a Estados Unidos, tanto maíz como soja. Entonces, siempre se ofrece más barato, tanto Argentina como Brasil, que son los países más grandes, que tienen mayor disponibilidad de puertos y que ofrecen mucha mercadería. Pero cuando está complicado con la sequía, con la lluvia que complica las cosechas, la logística también se empieza a complicar y esa oferta no está. Entonces empieza a subir el precio en los puertos y el comprador decide ir a comprar a Estados Unidos. ¿Qué es lo que viene pasando estas últimas 2 semanas? Entonces ahí lo que sucede es que empezamos empieza a subir el precio de Chicago, que es lo que vemos que el Chicago se viene manteniendo o en momentos sube. Y es una oportunidad para tanto el productor o el comprador que utiliza mucho las coberturas de precio de Chicago, pero no tanto para la venta física. Pero cuando empieza a fluir esa mercadería hacia los puertos, el precio empieza a estar competitivo y los compradores se vuelcan nuevamente a Sudamérica y ahí es cuando empieza la demanda genuina del grano y el grano empieza a bajar nuevamente
porque es el momento de cosecha de Sudamérica desde enero hasta mayo, y es cuando tenemos la oportunidad de vender el grano físico y normalmente los precios del grano físico empiezan a bajar. Pero años como estos, que tenemos una sequía en Argentina, es bueno aprovecharlo para ocupar esa capacidad industrial que tiene Argentina y obtener menos valores, mayores valores en nuestros granos. Perfecto, Federico. Realmente seguimos tendiendo de un hilo básicamente porque estamos pendientes a lo que pueda seguir ocurriendo con el clima. Acá las previsiones, bueno, son que posiblemente en marzo se va el fenómeno de la Niña, quizá tengamos más lluvias, eso también obviamente va a estar impactando en toda la producción, pero no sabemos qué puede pasar y por supuesto esto también va a estar impactando inevitablemente en toda la producción y en lo que venga después. Totalmente, eso 100%, y es lo más importante para la producción en el agro, es el clima. Primero está el clima, porque es lo que nos va a dar los kilos, y después está el precio, que es lo que nos va a dar la cantidad por el precio para tener el ingreso. Entonces, ahí el productor en Sudamérica hay que aprovechar. ¿Por qué? Porque el clima nosotros lo vamos palpando, no solo en nuestros países, sino en la región, qué pasa en Brasil, qué pasa en Argentina, y el mundo esa actualización la tiene más tarde, una semana, 2 semanas o hasta a veces un mes más tarde. Entonces, si vemos que Argentina o Brasil, que son los hermanos más grandes, y están teniendo mucho flujo en la exportación y buena cosecha, los precios tarde o temprano lo van a asimilar y va a bajar. Entonces, si eso no sucedió hasta el momento, los tenemos que aprovechar. Pero cuando sucedan, cuando el mundo lo tome, esa información, ahí ya va a ser más tarde, porque el precio va a empezar a bajar. Entonces, esa información que nosotros la podemos ir tomando día a día, el productor en Sudamérica y principalmente en Paraguay la tiene que aprovechar para hacer sus ventas anticipadas o esperar y vender después, porque el mercado tarde o temprano va a capturar en el precio si hay seca o si hay exceso hídrico, o si la producción es mucha. Entonces, esa información que nosotros la tenemos anticipada, hay que usarla como una herramienta para aprovechar a negociar nuestros precios.